Estamos de nuevo en el mejor programa de YouTube, en el mejor programa por Alianza TV. ¿Qué dice la gente? Masiva asistencia que tenemos en el día de hoy. Saludamos en este 2026 a todos los que nos están viendo y saludamos al Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está, Consejo? Estamos muy bien, felices y contentos de estar de vuelta con toda nuestra querida audiencia. Yo comí tecito porque tecito después de cierta edad viene mejor que café. Así es, aparte que para el frío nos atempera un poco. Bueno, y para entrar en materia, hemos estado muy acontecidos en estos últimos meses. Teníamos, desde que nos tomamos las vacaciones, que no retomábamos el programa, y en este tiempo de ausencia, por lo menos en imagen, han pasado muchas cosas, Consejo de la Judicatura. Así es, tenemos has hecho? noticias de última hora, Bueno, yo Te has aliado con la inteligencia artificial para aliarla en el mundo. me ha tocado aliarme con la inteligencia artificial, lo reconozco. Es una herramienta que ahora cada día está más de moda porque lo tenemos hasta en nuestros dispositivos móviles allí a la mano. Lo tenemos en todo, lo tenemos en la tecnología per se, lo tenemos en la medicina, lo tenemos en los móviles, lo tenemos en cada programa que consultamos, lo tenemos en todos lados. Ya la inteligencia artificial parece que nos está haciendo menos inteligentes a nosotros porque ya recurrimos solo a eso. Así es, recientemente te tengo un dato curioso. Estaba viendo recientemente un documental de que en China la inteligencia artificial está desarrollando robots 24/7, es decir, no para de desarrollar. La fabricación de robots. Así es, con inteligencia artificial. ¿A dónde vamos a parar? La película Yo Robot, Will Smith se ha convertido en un profeta de este tiempo. Así es. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Tenemos que ir viendo a la hora de algo cómo nos defendemos. Bueno, nada, y nuestro programa de hoy precisamente pretende hablar de esto, de las 10 noticias más importantes que hasta ahora nos ha marcado en el 2026, apenas a 2 meses del comienzo del año. ¿Cómo pueden pasar tantas cosas en menos de 2 meses? Porque estamos todavía a mes y medio. En un solo día pasa muchísimas cosas. Imagínate en 2 meses y medio que hemos tenido este 2026 tan acontecido. Empezando porque el panorama político comenzó bien caliente. No es de las que tengo aquí, pero obviamente no puedo dejar de hablar de esa noticia, porque el día 3 de enero sucedió un acontecimiento en Latinoamérica. Yo pienso que fue un acontecimiento para Latinoamérica, porque fue un hecho sin precedente, independientemente de que haya sucedido en Venezuela, pero fue un hecho sin precedente todo lo que sucedió, cómo sucedió, de qué manera, quiénes fueron los protagonistas, y al final el desenlace, que bueno, todavía no es final ese desenlace, pero en cómo terminó por lo menos ese día. Tuvo un impacto en la política no solo de Latinoamérica, pero del mundo. O sea, qué increíble cómo, no sé, yo creo que lo hemos hablado otras veces, pero qué increíble cómo, bueno, la geopolítica está en el panorama diario de cada ciudadano. A veces, aun cuando somos quizás inocentes o desconocemos que esto es así, nosotros estamos participando en un todo, estamos participando en un hecho mayor, que somos parte de un planeta donde convergen diferentes países, diferentes modos de pensar, diferentes ideologías políticas, y queramos o no, queramos estar más relacionados con eso o no, nos importe o no, lo que pase con eso nos afecta. Así es, somos parte de esto y pues como parte de esto tenemos que estar informados de lo que sucede en nuestro planeta. Yo creo que ese tema de lo que sucedió en Venezuela y con la extracción de un presidente, supuestamente para uno, un dictador para otros, hay posiciones encontradas porque obviamente hay, bueno, argumentos de peso sobre la dudosa legitimidad de este presidente o de este, como le llaman algunos, dictador, pero lo cierto fue que eso marcó el comienzo del año, y yo creo que eso da para un programa entero. De hecho, ni siquiera lo desarrollaría mucho en este, porque eso da para que hagamos solo un programa entero, porque hay tantas cosas que ver, tantas cosas que reflexionar, que no daría este programa definitivamente. Así Pero es. comenzamos el año así. Comenzamos el año con un Donald Trump, además, que eso hay que decirlo, que es el coprotagonista de la historia, pisando fuerte, diciendo:
aquí las cosas se hacen de esta manera. Y yo creo que ha sido la política desde el comienzo de su segundo mandato que ha marcado un poco su dinámica de ejercicio del poder. ¿Qué te parece eso? ¿Cómo lo ves tú, Consejo de la Judicatura, esta postura de Donald Pues Trump? bueno, evidentemente en esta parte del hemisferio está marcando una línea muy clara de sus objetivos, de lo que él desea, de lo que él quiere, cuáles son sus lineamientos políticos. Y pues nada, me parece excelente que para un futuro programa podamos, digamos, ampliar todo este panorama. Además, yo creo que de tantas cosas que pasaron, hay una que a mí me marcó. Dije, wow, qué tremendo. Al final uno reflexiona como en conclusión final y dice, como que así es que se maneja el mundo, ¿no? Porque fue algo, fue un mensaje, no solamente fue un acontecimiento interno para Venezuela, sino que fue un mensaje para el resto de los países. Y todo el mundo como que después de eso se sentó derechito, digo, no, bueno, vamos a hablar, vamos a hacer las cosas mejor, vamos, o sea, como que antes de eso todo el mundo estaba, bueno, ¿qué te pasa? Que todo, todo el mundo estaba como que a ver quién le quita primero, no sé si te acuerdas de eso en la escuela, que a ver quién me quita primero la rama del Así hombro, es. a ver qué pasa aquí. Y cuando pasó algo ya todo el mundo, bueno, así no son las cosas, vamos a Aparentemente se hablar. asentaron las aguas. Sí, 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 sí. Qué increíble cómo puede cambiar la dialéctica, el discurso, inclusive el ánimo. La Sí, euforia. sí, 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 con el que estaba, digamos, desarrollándose el acontecer político a finales de 2025 y con un solo hecho, cómo cambia todo en el 2026, todo el mundo más tranquilo, no, mira, yo no es que esté de acuerdo con eso, pero me llamó mucho la atención que eso fuera así, ¿no? Así es. Bueno, eso fue el primer acontecimiento, es que fue apenas el 3 de enero. Pero también hay buenas noticias, ¿sabes? Esa queremos saberla. Bueno, esa fue buena para una buena parte de los venezolanos Así es. y para el mundo, pero hay unos que todavía resienten de eso. Lo otro es que estamos en pleno desarrollo de los Juegos Olímpicos, pero los de invierno, en Italia 2026, Juegos Olímpicos de invierno 2026 en Italia, ¿sabías Los eso? Juegos Olímpicos. Esos no son tan famosos como los generales, No, digamos. no tiene tanto marketing aparentemente. Sí, hay nieve, hay gente ahí Haciendo esquí, esquí, haciendo... snowboarding, patinando, son juegos súper interesantes. Yo me he visto una u otra presentación o competición y la verdad que son juegos bastante interesantes, solo que Así no es. tienen la Sí, misma... digamos que son un poco más específicos, ¿no? De la temporada. ¿Sabías que los Juegos Olímpicos tienen un mensaje más allá del deporte per se, que al final es importante también, pero el mensaje es como que los países se pueden unir, o pueden dirimir sus diferencias, digamos, en un campo Sí, distinto a través a del la deporte. guerra, a la confrontación, a través del deporte. De hecho, en algún momento de lo que fue la temporada de la Guerra Fría, muchas batallas se dieron en el deporte. Correcto, sí, a pesar de que es bueno, es un estilo de competición, pues digamos que se libra de una forma más sana, ¿no? Sí, recuerdo que incluso hay una película que habla de cómo se estuvo, digamos, enfrentando a través del ajedrez una batalla entre Rusia y Estados Unidos, un campeonato. Batalla bastante interesante, Sí, ¿no? sí, no recuerdo. ¿Tú recuerdas cómo se llama la película? No la recuerdo Pero, realmente. pero la película está por allí y está muy buena de cómo se vivió esa época de la Guerra Fría a través de... Se vivió en todo, en la tecnología, en, bueno, el mismo tema del viaje a la Luna, que los primeros que llegaron al espacio fueron los rusos y los estadounidenses, dijeron, no, 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 esto no va a ser así, entonces ellos llegaron a la Luna. ¿Qué te parece si buscamos el nombre de la película y se la dejamos a nuestra querida audiencia? Bueno, lo podemos buscar, sí, 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 claro, para que vamos a ver. puedan también deleitarse con esta maravillosa historia que, bueno, forma parte de estos juegos y de lo que es una competición, ¿no? Entre naciones. La película se llama La Jugada Maestra. La jugada maestra. Bueno, para que nuestra audiencia también pueda deleitarse. Yo también voy a buscarla y voy a compartirla Es allí. de 2014. 2014. Y habla de eso, de cómo estaba esa fricción entre los soviéticos. En aquel momento recuerda que era la Unión Soviética Así contra es, Estados Unidos, no era Rusia per así se, era es. la Unión Soviética, una nación más grande llena de muchos países que hoy están separados de Rusia. Así es, pero qué interesante que digamos que en esos medios se pueda ver cara a cara una nación con otra y pues quizá un poco compartir, ¿no? Otro Sí, aspecto de la vida. yo creo que el mensaje es bastante valioso
porque nos enseña que aunque tenemos diferencias, que siempre la vamos a tener, que no podemos estar de acuerdo en todo, podemos buscar espacios distintos para dirimir esas diferencias, podemos buscar la comunicación, podemos buscar el deporte, podemos buscar zonas más cómodas para poder dirimir las diferencias en donde no necesariamente tenga que morir personas, en donde no necesariamente tenga que haber un conflicto bélico. Yo creo que ese mensaje lo necesita el mundo en este tiempo. Claro que sí. Sí, señor. Esa es la primera noticia con la que comenzamos el 2026. Bueno, luego tenemos las manifestaciones masivas contra el régimen iraní de Múnich. 200.000 personas protestaron contra las autoridades iraníes alrededor de la conferencia de seguridad en Múnich. O sea que ahí Irán está en este momento también con una situación política bastante difícil. Yo creo que el ser humano cada vez está más determinado a defender sus valores, sus derechos, ¿no? Y cuando de alguna manera en alguna nación, sea Latinoamérica, sea el Medio Oriente, sea donde sea, estos se coartan, se intentan limitar, pues el ser humano va a responder como bien sabe responder. Es que cualquier ser vivo reclama ciertos derechos, ¿no? Así es. La libertad, pues la posibilidad, la igualdad de oportunidades, el derecho a poder desarrollarse. Creo que son cosas que todo ser humano merece, además que hay todo un tema jurídico que lo defiende, ¿verdad? El Acuerdo de Ginebra y todas esas cosas que precisamente marcan lo que es el derecho, las bases del derecho humano, y que bueno, cuando en un país no se están respetando de la mejor manera, pues la gente tiene todo el derecho a manifestarse. Yo creo que han satanizado demasiado la manifestación, y la manifestación o la protesta es la oportunidad que tiene cualquier ser humano de defender lo que cree es su derecho. Así es, de expresarse. Ya hay formas de manifestarse, obviamente la manifestación pacífica, pero que su voz sea escuchada y la puedas levantar en cualquier lugar, creo que es un derecho que todos tenemos. Así que eso no debemos renunciar, y cualquiera que intente apagar esas voces, pues al final está al margen de la defensa de los derechos. Si las quieres apagar es porque no quieres Que se escuchen que estas se escuchen voces. estas cosas, y porque no te interesan los derechos Correcto. humanos, ¿no? Per se. Entonces, yo estaré siempre a favor de quienes quieren defender sus derechos, siempre y Así cuando es. sea legítimo y siempre y cuando lo hagan correctamente. Luego tenemos lo del plan de la Unión Europea ante presiones geopolíticas, porque dice que los líderes de la Unión Europea acordaron un nuevo plan para contrarrestar presiones económicas. Fíjense que volvemos a hablar del mapa geopolítico, volvemos a hablar de cómo no podemos hacernos ajenos a lo que está pasando en el mundo. Fíjense que a lo mejor la Unión Europea puede decir, bueno, yo no me meto en ese conflicto, pero tus vecinos están metidos en un conflicto, necesitan una posición de ti, hay presión por allá, hay presión por aquí. Estados Unidos te dice, bueno, yo quiero que tú participes más en la seguridad del mundo. Ellos dicen, bueno, está bien, y entonces al final tiene que responder a una presión porque es parte del mundo. Sí, todos intentan fijar una posición, pues, para bien sea ofensiva o defensiva Claro. en este ámbito. Claro, pero ellos, digamos, pues al final tienen que plantear una postura, porque cuando tú tienes una responsabilidad ante el mundo, me ha sonado un mensaje, perdón, queda grabado en el episodio. Estamos en vivo. Voy a ponerla. Cuando tú tienes una responsabilidad importante ante el mundo, pues al final tu postura siempre va a ser importante. Si tú, pues digamos, tu participación en cualquier escenario no es significativa, pues a nadie le importa lo que digas. Pero si tú eres un protagonista del acontecer diario y de lo que pasa en el mundo, pues la gente va a esperar qué piensas tú de todo lo que está pasando. La gente va a esperar tu postura, la gente va a esperar tu pronunciamiento, la gente no va a esperar que te quedes callado. Así es, como representación o vocero de un país o de una comunidad, pues la gente va a estar esperando que emitan un juicio, que establezcan una posición. Yo creo que de las 10, porque si no haríamos el programa muy largo, pero de las 10 noticias más importantes del mundo con las que comenzamos, hay mucho tema de derechos humanos, hay mucho tema de conflicto entre países, hay mucho tema de tensiones geopolíticas. Creo que de alguna manera el mundo comienza con esa dinámica Así es. en el 2026. Muchas tensiones, bueno, en algunos casos esas tensiones, yo lo veo como los volcanes, ¿no? Llega un momento que hay presión que está ahí acumulada y en algún momento tiene que soltarse. Entonces, por un lado,
hace ebullición un volcán, erupción, perdón, y bueno, eso libera una presión y luego por el otro lado otro y así va, ¿no? Yo creo que el mundo va así en este preciso momento de la historia. ¿Qué opina el Consejo de la Judicatura? Claro que sí, y como lo dije en un inicio, pues es importante que todos nosotros estemos informados de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Recordemos que somos Wow. parte de una sociedad, de una comunidad, Eso y no lo pues ignoramos, así eso es. no lo podemos ignorar, sobre todo porque a veces es verdad que pareciera que fueran malas noticias, pero tú tienes que estar enterado. Tú no puedes ir, mira, ayer, por ejemplo, con lo que pasó ayer, aquí en Murcia por lo menos, ayer había una ventolera increíble. Hoy ya no, pero ayer estaba horrible. Y los que son de aquí tienen la costumbre de antes de salir mirar el clima, saber cómo están las cosas. Y nosotros que no somos de aquí, Salimos y ya está. salimos y ya está. Entonces imagínate, ayer por lo menos yo, y yo sé que muchos se encontraron con que, "Vermo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no consultamos?" Entonces, Incluso salimos poco abrigados, pensando que bueno, el sol iba a estar. y por eso pasan las cosas. Así es. Entonces hay cualquier cantidad de anuncios para el piso, o sea, pasan incluso accidentes porque no tomamos previsiones frente a lo que está aconteciendo. Nosotros no podemos decir, bueno, hay viento, pero a mí eso no me afecta. No, claro que te afecta. Cuando sale y te caiga la primera maceta en la cabeza, te vas a dar cuenta que sí te afecta. Así es. Y creo que es lo que tú estás diciendo, pues al final en el mapa geopolítico, social, del lugar donde estemos, tenemos que estar enterados de lo que está pasando. Si no, vamos a ser ignorantes sociales Así es. Y no por ser ignorantes no quiere decir que no vamos a tener las consecuencias de eso. y podemos ser afectados. Así Y es. ya creo que hemos tenido bastante experiencia sobre ser afectados por desconocimiento de cosas y no podemos seguir permitiéndolo. Otra innovación u otra noticia del 2026 es la comenzamos hablando, la IA. La IA no deja de dar noticias, Así cada es. vez más innovaciones tecnológicas, más debate también, porque yo recuerdo que cuando estaba estudiando se hablaba mucho de la ética de las cosas, ¿no? De hecho, hay una materia en muchas carreras que se llama deontología, que es como siempre encontrar la ética de las cosas. Y creo que ahora mismo hay un debate en el mundo sobre la ética del uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si no regulamos el uso, pues se puede usar para fines obviamente nobles, buenos, pero también se puede usar para fines bueno, por ejemplo, para la guerra también se está usando Correcto, con fines la bélicos. inteligencia artificial, pero es que no solamente eso, para la estafa, para el robo, para tantas cosas, Así es. las cantidades de bots que hoy en día están intentando estafar en diferentes partes del mundo a través de la inteligencia artificial, esos son también usos, obviamente ilegítimos, irregulares que se le dan a esta herramienta y por eso es tan importante, yo pienso, el debate sobre digamos, la ética de algo nuevo, ¿no? De hecho, y eso ha pasado a lo largo de la historia, cuando crearon la bomba atómica, quien la creó no la creó para que hiciera el daño que hizo y luego se arrepintió de hacerla. Así es, pues bueno, de este tema tenemos un primer programa, si buscan en nuestro historial, tenemos archivado allí un primer programa que hablamos sobre inteligencia artificial, Es pero verdad. resulta que desde ese momento hasta ahora han venido sucediendo nuevas cosas, cada día hay más innovación. Te voy a dar un dato curioso, ayer estaba viendo la noticia y Tesla decidió apuntar su mercado hacia los coches que no tienen conductor. ¿Qué te parece? Bueno, al final es su línea de investigación, ¿no? Es Correcto. como que el mundo que ellos visualizan en corto plazo o mediano plazo es un mundo donde nosotros no tengamos que conducir coche, donde nosotros podamos, digamos, el traslado hacerlo más fácil, más seguro y además donde nosotros no participemos. Y ahí Así la es. inteligencia artificial tiene Así es. una participación bien protagónica. Y luego el cambio psicosocial que nosotros tenemos que hacer en nuestra mente para entender que ya no podemos estar dentro de un coche, nosotros teniendo una junta, una reunión, y el coche nos lleva Así y no es. estar pendiente de que, Despreocupado de lo que está sucediendo en el porque si a mí me entorno. está llevando un coche sin conductor, yo voy a estar pendiente de lo que está haciendo el coche. Así es, como dicen coloquialmente, cambiarnos el chip, Cambiarnos. adaptarnos a los cambios. Sí, sí. Pero bueno, fue la misma adaptación a los cambios que tuvo que haber sucedido cuando se cambiaron de las carretas tiradas por caballo a los coches, a los primeros Forte, Correcto. ¿verdad? Que la gente no estaba acostumbrada a eso. De hecho,
a un doctor venezolano muy famoso que hoy en día lo beatificaron. Lo arrolló, dice que el El único único coche, ¿no? En la ciudad. Después por ahí dicen que no era el único, pero sí estaba, a lo mejor habían 3 en todo el país y Justo ese fue y le uno de los atropelló. primeros atropellados fue este personaje. Y bueno, quizás fue por no haberse adaptado a esa nueva realidad, Correcto. ¿verdad? A lo mejor esperaba un caballo, el caballo, qué sé yo, aunque los coches en aquella época se escuchaban también bastante, pero no estaba familiarizado con el cambio que estaba sucediendo. Igual será ahora, no estaremos familiarizados con todos estos cambios y todo. Yo creo que estamos viviendo una buena época. Vamos a cerrar el programa así. Yo creo que estamos viviendo bueno, no sé si una buena época, pero una época interesante, Así es, interesante e intensa. intensa, donde no nos hemos adaptado a un cambio cuando ya viene el otro. Y no Correcto. nos hemos adaptado a otro cuando ya viene el otro. O sea, estamos en una temporada de cambio y los más resilientes y los más estoicos son los que van a sobrevivir, Así es. diría yo, salir bien, adaptados, porque habrá gente que sobrevivirá, pero no se adaptará. Correcto. O hay gente que se resistirá. Yo creo que las cosas hay que analizarlas, entenderlas y pues sacar el mayor provecho de ellas. Así que te invito a que analices todo lo que está pasando y veas en qué te sirve y en qué no, y en lo que no, no lo uses, pero en lo que sí, a lo mejor puede ser mejor. Bueno, nuestra querida audiencia debería dejarnos allí unos comentarios. ¿Qué le parece este primer programa del año 2026? Coméntanos, dinos cosas, dinos eso no sirve nada, o dinos no, yo sí estoy de acuerdo, lo que tú quieras. Aquí nosotros, bueno, esa cosa ahí de comentarios, eso aguanta todo, eso. Así es, y si quieres que hablemos de algún tema en Bueno, menos específico, groserías y cosas así. correcto. Si quieres que hablemos de algún tema en específico para las próximas ediciones, también déjalo en los comentarios. También, y tenemos sorpresa, no lo vamos a anunciar ahora, pero tenemos sorpresa. Tenemos sorpresa. Vamos a ver qué pasa. Pero de momento, este es nuestro primer programa del año 2026. Con esto te damos la entrada a esta nueva faceta, a esta nueva etapa de qué dice la gente. Y te invitamos a que no nos dejes de ver. Dale a la campanita, dale al like Comenta. y comenta. Así es. Chao, chao. Estamos despedidos.